Hoy les invitamos a descubrir el último capítulo de esta serie de reportajes que hemos hecho aquí en Trinidad. Todavía hay mucho más por descubrir en la Asunción Escondida. Bueno, aquí estamos en la estación de tren, actualmente denominada Botánico. Originalmente esta fue la primera estación del ferrocarril cuando se inauguró en 1861. La estación del tren, el tren para nosotros los trinidenses es nuestro despertador, para los de nuestra generación, ¿verdad? Las 6 menos cuarto tocaba el pito acá en esta estación y nosotros ya sabíamos que teníamos que levantarnos o salir de la casa acá en el barrio para tomar el colectivo, porque a mí ya no me tocó viajar en el tren, ¿verdad? Las que son un poquito mayorcitas que yo sí les tocó todavía, pero yo ya viajaba en transporte público. ¿Y tu papá iba a Areguá todos los días para trabajar? No, a la tablada. A la tablada. Sí, todos los días. Y en tren, porque había un tren que pasaba a las 6 de la mañana y había otro que pasaba a las 6:30. Uno de los dos tomaba y se bajaba en la tablada y ahí él atendía en la matadería. La mayor parte caminábamos porque no había medio de transporte, muy poco había. Acá, por ejemplo, teníamos acá frente a Cañizá una garita donde nos íbamos en Asunción cuando trabajábamos por ahí, entonces nos íbamos con el tren hasta la Plaza Uruguaya y de ahí tomábamos algún colectivito para ubicarnos en nuestro lugar de trabajo. La gente que venía a esperar el tren aquí en la plaza, por lo menos 50, 60 personas, había poco medio de transporte. Y era Había una estación de tren, había una parada Trinidad se llamaba. Acá era la parada. Sí. El tren ha sido el medio de locomoción más importante, que a pesar de que este ha sido la estación principal después de la estación central, si ustedes miran acá derechito está la Casa Alta y la Casa Baja. Lastimosamente las obras que se hacen de infraestructura para la ciudad no tienen en cuenta el valor patrimonial, lo cultural, lo que nos corresponde a cada uno de los paraguayos conservar, tener en cuenta cuando hacemos una obra. Después había un transporte acá también de la línea 15, que es don Alejandro Ford. El único medio de transporte que teníamos era la línea 15. Después se extinguió a través de los tiempos y ya había una línea en la avenida Artigas, era la línea 16, en los años 60. Y con eso nos íbamos apenas nos íbamos también hasta la Plaza Uruguaya, hasta el ferrocarril. Mi papá, mi tío le ayuda a papá económicamente y compra un colectivo y funda la línea 36 con otras personas. Época donde había chofer y guarda, había una parada obligatoria y qué sé yo. El colectivo, el micro de la época, tenía un color cremita, más tirando al blanco, y tenía unas rayas azules. Parecía la bandera uruguaya en realidad. Y el micro, la gente le bautizó el Uru. Ahí viene el uruguayo, decía. Y entonces quedó como el Uru. Se le llamaba el Uru. No se puede interrumpir, ¿verdad?, una obra que tiene continuidad aquí enfrente, ¿verdad? Porque don Carlos mandó a hacer la estación frente a su casa. Salían en Sulque a tomar acá el tren para irse a la ciudad, a la estación central. Y lo mismo, venían de la estación central, se bajaban acá e ingresaban directamente a su propiedad, que era el Jardín Botánico. Ahí está el portón, está candadeado, está llaveado. Se comió también parte del Botánico, todo lo que es esa vereda de arboladas también se eliminó. Y encima que tenemos un muro acá de obstáculos. Mira, daba gusto mirar a ambos lados, pasábamos por todas las paradas. Después veníamos más al kilómetro 3, después Tablada Nueva, después Rubio Ñu y después de Santísima Trinidad. Era una alegría para todos nosotros los jóvenes que estudiábamos, veníamos en tren.
Hay una anécdota interesante que rescata Josefina Pla sobre el día de la inauguración. Contaba que tanta era la algarabía de la gente por ver un artilugio tan sofisticado para esa época, que la gente se agolpó toda a la vera de la vía para ver pasar el tren. Y resulta que el propio Francisco Solano López venía dentro en la máquina, y los maquinistas ingleses, tanto era el entusiasmo que tenían, que venían a toda velocidad y llegaron acá, y dice que cuando se dieron cuenta que se terminó la vía, el tren ya se iba, ya salió, ya se iba por los campos, ya se iba andando. Pero eso no enlutó la situación. Igual se terminó eso con romería, fiesta y toda esa cuestión. Pero es simpaticísimo ese relato de Josefina Pla. También podemos contarles que acá, por ejemplo, es un lugar de mucho y alto tránsito de personas que iban y venían, desde pasajeros que subían, que bajaban, comerciantes. Escarbando acá se encuentran monedas, ¿verdad? Monedas antiguas, no son tesoros, pero son monedas antiguas que hablan de que aquí fue un centro de tránsito, de transporte muy importante en aquella época, ¿verdad? Era Trinidad en un principio porque el botánico no existía. Después, cuando el botánico apareció, y con el tiempo esto se convirtió en estación botánico. Y la estación Trinidad, para el coloquio nuestro, pasó a ser la estación Carancho, la estación Trinidad, la plaza Carancho, donde está el cine Cañizá, la parte antigua del barrio. Sí, sí. Y también me decías que tu papá era veterinario y Sí. le esperabas en la estación. Yo le esperaba en la estación. Él entraba a tomar su aperitivo y después cenar ahí en Cañizá. Es un bar lindo, muy respetable, bien surtido. Hasta hoy está el salón ese. Y uno de los descendientes está allí sentado ahí, no sé por qué no. Quedó como un símbolo. La estación, no sé si era conocida como Rubioño, era más Trinidad porque era el casco antiguo, el casco antiguo de Trinidad era un lugar que convocaba a toda la ciudad. La gente venía ahí, acá venía a farrear, ahí donde el cine, ahí está el teatro, ahí está el almacén, todas esas cuestiones estaban ahí. Gente del interior, todas partes venían ahí. El último tranvía Mulita llegaba, ya estaba la Plaza Carancho. Y eso es muy importante, que se puedan hacer excavaciones, ¿verdad? Que se puedan hacer estudios arqueológicos, que deberíamos aportar un poquito más a la cultura de Trinidad y sacar también esa historia. Por ejemplo, queremos entrar acá a la estación a ver si existe todavía la boletería de antes, si existe todavía algún vestigio del telégrafo, pero no podemos saber porque está permanentemente llaveado, hay que pedir permiso en la ciudad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que entender que Trinidad para los asuncenos y Asunción para los trinidenses eran dos cosas distintas hasta no hace mucho. Eso hay que reconocerlo. Y esos eran los ucuás, donde la gente del barrio se venía a surtir de agua. Todas las abuelas del barrio venían a la tarde con sus cántaros o sus latas sobre la cabeza a llevar agua del ucuá, porque era agua bebida, natural, fresca, ¿verdad? Entonces a la tardecita se venía a llevar el agua. Y era un pasar por nuestra casa de las matronas, diríamos, ¿verdad? Porque venían derecho a nuestra casa, ¿verdad? Estaba también el jardín botánico, que es la calle Espíritu Santo, ¿verdad? Porque acá las calles tienen toda relación con Don Carlos. Esta primera avenida que está frente al botánico se llama Primer Presidente. La segunda se llama Juana Paula Carrillo, que es la esposa de Don Carlos, ¿verdad? Y las que le interceden son del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la central es la Santísima Trinidad, que es la iglesia también que está frente a la casa de Don Carlos, ¿verdad? La estación y la iglesia. Siempre venía acá con mis padres y a veces por curiosidad también con mis hermanos veníamos a mirar porque había mucha gente, mucho movimiento, porque era una época en que casi no había transporte y el tren era el medio de transporte más usual. Y lo que me acuerdo también que cuando yo era pequeña, mi abuela materna vivía en Altos y veníamos acá a esperar el tren para irnos hasta el Pacaraí y ahí tomar algún colectivo que nos lleve hasta Altos. Esos son los recuerdos que tengo y que siempre andaba merodeando por el lugar. Nuestro único medio en aquella época y el más importante era el ferrocarril. Nos trasladábamos y llegábamos al centro gracias al ferrocarril.
Gracias al ferrocarril llegábamos al colegio a donde nos íbamos a estudiar. Yo estudié en el Colegio Nacional de la capital. Acá hice la primaria en la Escuela República Oriental del Uruguay. Recuerdo que cuando pequeña, nosotros con papá y mamá decíamos, vamos a Trinidad. O sea, y eso implicaba que saliéramos a la mañana para volver a la noche o volver al día siguiente, porque era desplazarse lejísimo, ¿verdad? Y esa sensación de que era otra cosa, como dije antes, la teníamos quienes vivíamos en el centro de Asunción y la tenían los trinidenses que cuando tenían que desplazarse hacia el centro para alguna gestión, decían Rojota para Guadalupe. Hay una cosa muy notable acá en Trinidad, que la gente dice, ¿a dónde te vas? Me voy a Asunción, decía, pero si es Asunción esto. O sea, no decían, me voy al centro, decían, me voy a Asunción. O sea, ir al centro era ir a Asunción, ¿verdad? Y yo te diría con mucha tristeza, el hecho de venir y a llegar acá, en esta curva ya siento mucha tristeza. Primero con todo lo que tuvieron que ya hacer desaparecer para que pase el progreso. Y lo que va a hacer ahora con este tema del viaducto, que tenemos conocimiento de lo que va a hacer, pero cuando se ponga en la práctica, conociendo nosotros lo que es el botánico, yo creo que el botánico va a perder territorio, va a perder historia, y cuando pierde historia los trinidenses vamos a perder nuestra identidad muchísimo. Yo no te diría un 100%, pero el 50% de la identidad de los trinidenses va a desaparecer cuando el botánico se toque. Era el lugar cercano a la capital, pues entonces vivían acá. Y acá, a la cabecera del Rubioño, a aquellos lados estaba un mercado municipal. Y ahí venían todos los de acá, tomaban el tren y iban hacia el centro. Nosotros vivíamos con mis padres en las casas de mi abuelo, ¿verdad? Constantino Muti, al lado de lo que es el ex cine Cañizá. ¿Y vos también te ibas y venías? Yo venía todo por allá. Mi mamá me mandaba para comprar la carne, más cosas. Habían 6 puestos de carne, más las verduras, las churas. Detrás de la cancha de Rubioño estaba el mercado. Y ahí se vendían las churas y demás cosas. Sí, me iba al mercado a buscar carne, verdura. Acá en esta parte estaba el mercado, ¿verdad? Donde pasé la mayor parte de mi infancia también, porque mi padre era carnicero, tenía un puesto de venta de carne. Y el club Rubioño tenía su entrada en este sector donde nosotros también usábamos como canchita. Era una época de esplendor de Trinidad. Sí, esplendor por la matadería, pues. Acá venían todos. Se surtía acá la gente. No, y por eso habían 2 fábricas de embutidos. Uno era Basigalupo y el otro era Muti, que hasta hoy es famoso el Muti. Y él vino como inmigrante de Italia, y vino justamente con sus primos a hacer a lo que es ahora la fábrica de embutidos Muti, ¿verdad? Y muchos supermercados venden los productos Muti, ¿verdad? Que son de mis primos.
Ese era, mi papá fundó eso, Itapúa, frigorífico Itapúa se llamaba, porque la calle esa se llama Itapúa. Hay a una cuadra nomás de Muti, que es el famoso acá en Trinidad. Acá, cuando Ruyoñú subió a primera, estaban todavía, porque ellos eran los que más mantenían hasta al club. Ahí se iban todos los jugadores a almorzar, a trabajar, de todo se hacía, porque eran industria muy grande. Al lado del Cañizá había un mercado y ahí mi abuela le llevaba de madrugada a su vaca a ordeñar. Eso de las 3, mi abuela, la madre de mi mamá, ¿verdad?, le llevaba a sus vacas y ahí ordeñaba. Y ahí los que trabajaban entonces podían disfrutar de leche fresca o vendían, no sé, pero eso recuerdo porque era un caminito así tan angosto. La avenida Primer Presidente era un, ¿cómo se dice?, tapepoí. Así, angosto, rojo. Y generalmente esto todo lo que está ahora, en esa época no existía, ¿verdad? No estaban. Y lo que yo recuerdo que antes estaba donde la cancha de Ruyoñú era donde venían los animales para faenar. Y yo no sé, quedó tanto acá en mi memoria la visita que le hacía a mi padre, este sacerdote jesuita que él escribió el primer diccionario en guaraní, el padre Guas. Sí. Pero cuando eso no había esta ruta número 3, el Izarro, esta que va ahora está asfaltado. Se tenía que ir por Cacupé, Tomatí y entrábamos por las estancias. Habíamos las tranqueras y pasábamos con el vehículo y teníamos que cerrar. Todo era así, era un drama, no había camino para llegar. Ahora está el pueblo, se llega a estos lados por Tomatí, se llega por la ruta número 3. Una maravilla, en 1 hora y media. Antes nosotros nos íbamos por Cacupé, 4 horas de tierra. Acá funcionaba un negocio grande de la época, que era una tienda donde se vendían géneros como también ropas ya confeccionadas. Asimismo, acá enfrente había otro gran negocio de don Juan Heinemann, un sirio libanés que todavía no hace 6 meses derribaron toda la casa. Y el camino de tierra, yuyar, y oscuridad, porque la luz todavía no teníamos en esa época. En un principio yo llegué a trabajar, ¿verdad?, en forma distante, criando chanchos detrás de mi casa, ¿verdad? Eso fue un tiempito para ganar algunos dineritos en aquella época, ¿verdad? Ponerle 12, 13 años cuando eso, ¿verdad? Y llegaba mi aguinaldo, por decir así, en Navidad y Año Nuevo, donde los lechoncitos, ¿verdad?, vendíamos ahí a la fábrica. Esa era la diversión. Después de los domingos a las 7, un tallarincito, ya nos íbamos a la cancha de Ruyoñú. Yo no, ¿para qué vender? No, yo no jugaba en el club así, pero practicaba fútbol así como partidos hoy eso. Pero estábamos en una barra muy apartada, nosotros nos creíamos muy social en el Ruyoñú. Y los de trinidenses le considerábamos chureros porque todo, se dedicaban chura las dueñas, los dueños. Acá enfrente nuestro, y ustedes conocen un poquito más allá, en torno a Plaza Carancho, está el Cine Teatro Cañizá, ¿verdad? Venía un poquito más para este lado, estaba la primera veterinaria que tenía Santísima Trinidad, donde hoy funciona la panadería de los Muti Cañete, ¿verdad? Ahí estaba un famoso veterinario, Roque Toledo. También le decían, sí, porque tenía muchos burros alrededor, esos animales. Y en eso transportaban de la tablada para la venta porque tenía un mercado. Se bajaban ahí, ¿verdad? Era como un corralón. Es un corralón de bajada, ¿verdad? Y estuvo la tablada acá, ¿verdad? Luego se faenaban los animales. Acá al costado tenemos la vía del tren donde alzaban los faenados y enviaban al centro, ¿verdad? Creo que es la cancha del Ruyoñú ahora. Y de ahí traían carne también, ¿no? Sí. La antigua tablada era la antigua tablada. Y dije que ahí venían los pájaros y eso también. Sí, venían. Al centro, en Asunción, ¿verdad? En el centro, ¿verdad? Porque y
Lo que recuerdo también era que en el tren venía anteriormente la gente de Luque trayendo, ¿verdad?, la verdura para vender. El barullo de antes ya no hay más ahora. Antes esta hora estaba lleno de gente que venían a almorzar aquí. Y más para este lado, otros negocios, eran todas zonas de negocio. A este lugar llegaban las carretas que venían de Santaní, venían de Emboscada, de toda esa zona que hoy constituye el acceso norte, venían a nutrirse, a aprovistarse de sus necesidades mínimas o para nutrir su negocio. Porque actualmente todo esto, esta zona era baldío, solamente el que yo recuerdo acá estaban los Villanueva, en la esquina al otro lado los López, y solamente después estaba la casa, si mal no recuerdo, era de Darío Jarazaguer, que estaba ahí. Estaba también ahí una casa de Darío Jarazaguer. En la década del 60, en las primeras expos que se hacían, ¿verdad?, eran aquí en el Botánico, ¿verdad? Creo que llegó a ser 4 a 7 años máximo, y después la Asociación Rural, lo que conocemos, compraron y el predio en Roque Alonso. Y se trasladó, porque era para mí como chiquilín, era como jovencito, era tener la expo aquí a 2 cuadras de mi casa, era bastante. Y ahora, imagínate, era el tránsito, era cada expo que hay es imposible, ¿verdad?, y el estacionamiento. Pasé desde los 15 años, estuve hasta los 27 que me casé, jugué por el Rudioñú. Empecé que hice un poco de pasantía por Encarnación, también me fui a jugar 1 año, luego volví. No fui una estrella, pero estuve por ahí. Como te digo, nosotros vivíamos al lado del Cine Cañizá y indefectiblemente era una fiesta patronal porque el tren se quedaba ahí frente, ¿verdad? Subía y bajaba pasajeros y allí se vendían los pirulos, los helados barquillos, jugos, ¿verdad? El área donde yo vivo era un área llena de vegetación, fresquita, y había manantiales. Y a causa del supuesto progreso que se hace todo sin planificar nada, sin estudiar nada, se perdieron todos esos manantiales, se perdieron muchas plantas. Mi casa es una casa llena de plantas, pero casi es, por no decirlo así, la última ya que tiene muchas plantas. Después estoy rodeada de duples, de murallones, y veo con mucha tristeza, se va acabando Trinidad, se va acabando la historia de Trinidad. Mi amigo era el maquinista, yo le llamaba Don Tulú por el tema del sonido del tren, ¿ya? Y me subía al último, en la parte vacía, y tocaba 3 veces, hacía tocar el silbato del tren, ¿verdad? Ese era el aviso de que íbamos a desplazarnos. Y me bajaba aquí, ¿verdad?, y yo contento y feliz, iba otra vez corriendo a mi casa, o si no nos íbamos al Botánico con los compañeritos, los vecinos que veníamos juntos, y tomábamos agua cristalina, había acá en el Botánico. La descripción exacta, sí, no
me faltan los términos para explicarte, ¿verdad? Pero un ejemplo podría ser que eran abiertos con hierro a los costados, cubiertos por alambrado, y dentro todo estaban las mesas, cada uno con su, ¿cómo le llaman? Donde colgaban las carnes, los ganchos, ¿verdad? Y así, eso es lo que más o menos me fue dicho, era un lindo mercado, ¿verdad? Una explicación así, muy concurrido, sí, de eso me acuerdo de chico, ¿verdad? Y Trinidad era un centro, Yo recuerdo, nosotros íbamos en aquella esquina, acá la cancha era nada más que un campo de juego, no había ni cerco. Y hasta hace poco estaba todavía el caminito que es por el medio. Y el mercado municipal que estaba allí. Y después la fiambrería, la chanchería que estaban al otro lado. Uno de Muti y otro de Vacía Lupo. Yo digo, no tengo nada en contra del progreso, pero yo creo que se tiene que estudiar y planificar para hacer las cosas. Se tiene que valorar lo que hay dentro del pueblo de Trinidad, se tiene que valorar sus casas. Hay muchas casas antiguas hermosas que ya no están, que se echaron sin qué ni para qué. Se hubieran dejado esas casas y, qué sé yo, restaurado, y que se haga el progreso, que se hagan las cosas lindas de hoy en día, porque para qué negarlo, hay muchas cosas lindas, pero que se respeten las cosas, que se respeten los árboles, los lugares históricos, y eso me da mucha tristeza lo que está pasando ahora. Y también, ¿verdad? Mi finado padre también fue uniformado, él llegó a ser comisario general de la Policía Nacional, y él estaba, cuando eso, prestando servicio en Ceballos Cue. Entonces, ¿qué más? Acortar camino por el Botánico, ¿verdad? Lleno de aire, la sombra, el cantar de los pájaros, ¿verdad? Con esta tu pregunta, recuerdos que me traen, ¿verdad? Ya con mis 58 años cumplidos recientemente. Y era nuestro lugar de juego. Para mí el Botánico representa más que nada vivencia de momentos muy felices de mi época y añoranzas de lo que era un lugar tan... Entras ahí y como para mí hasta ahora todo lo verde y todo lo que recuerdo. Y también sí existía, mamá nos decía que teníamos mucho cuidado al venir lo que era acá el licuá, porque el licuá no tenía brocal en ese entonces. Y que tengamos mucho cuidado porque al correr o al corretear podíamos caer ahí. Pero ya en ese entonces tenía un tacuaral que dividía, entonces sí se podía ver y que había, pero ya en ese entonces la gente empezó a tirar todo lo que era basura, y con el tiempo veo ahora con mucha tristeza que eso está totalmente tapado por el descuido. Y las fiestas patronales que se hacían nos íbamos de acá hasta la iglesia llevando el santo, Corazón de Jesús era el que... Y acá en el espacio abierto que estaba acá venían las calecitas, teníamos los juegos de, ¿cómo le llaman? De todos los juegos que se tienen en esas ferias. Yo me doy cuenta, y es muy evidente con la historia de Trinidad, con el tema, como dice acá la señora, del progreso, que en realidad todo lo que sea patrimonio histórico de nuestro país entero y más de Trinidad, acá se pone en evidencia de que no se respeta. No está insertado en la política del Estado la valoración, el cuidado y lo que representa para el ciudadano de cada barrio, su barrio. Y se va perdiendo justamente por este tema de la no planificación y no tomar en cuenta el patrimonio cultural que representa y que enriquece realmente a un barrio, hacia una ciudad, hacia un pueblo y hacia un país. Vos sabés que tengo todas las imágenes, ¿verdad? Pero la edad, bueno, bien, tengo todo. El que más me acuerdo era don Rodolfo, que era el que desmenuzaba la carne y cortaban con serrucho la parte del puchero, del hueso. Y que no me viene, pero le tengo todo. Las vendedoras más o menos que venía con la verdad que tengo una niña pastora, se llamaba, una señora que traía la verdura de Luque. La verdad, en las imágenes tengo, pero mi memoria también me falla para decirte
quiénes eran verdaderamente. Yo en Trinidad hace exactamente el 6 de noviembre cumplí 58 años que estoy viviendo acá. ¿Verdad? Antiguamente mi casa paterna es frente al Club Rubioñú, en la villa policial. Cuando eso, ahora la Casa de España era la casa del general Duarte Vera, que era el comandante de la policía. ¿Verdad? Y nosotros vivíamos ahí enfrente en esa villa. Hasta ahora hay muchos camaradas de papá que con vida que están viviendo en esa villa. La escuela Uruguay ya es una escuela que, no sé cuál es su historia, pero realmente nosotros nos sentíamos como que ellos medio que nos trataron de, Extranjero. Sí, sobre todas las cosas nos trataban de decir escuela Saporó, por ejemplo. Porque almorzaba. Y porque almorzábamos ahí. ¿Y almorzaban poroto? Algunas veces sí, pero el menú era muy variado. ¿Y por qué la escuela Saporó? Y por eso, porque comíamos ahí. Porque acá estaba la escuela Emilio Ferreira, donde estudiaba mi hijo también. Emilio Ferreira, a esa escuela se le decía escuela Ceboí. Escuela Ceboí porque todos los niños iban descalzos a la escuela. Y en la escuela Artigas teníamos atención odontológica, atención médica. Es más, yo estudié declamación con Azucena Celaya de Molinas. Yo estudié declamación. Si pera lucre San Jueteva, pavo y pasemos pini. Emombe una se venderera, si pera lucre hoy que se acabe, niepo hanoisa, tapura que de vera hace cumbuwi, peina genioiba, derera y tepe. Ya pobre Punandi minte je piro guaycha si paponane se no waiti Hata que saquen allá bajo a clavel romero japasoli. Él le decía a mi mamá, porotominte se useña Petrona, porotominte se useña Petrona. Entonces él pedía ya sea un puchero, pero tenía que tener el poroto. O sea, pero el poroto tenía que ir siempre con queso o verdura, pero siempre poroto minte se use. Papá hacía la siesta y él recorría detrás de nuestra casa, nuestro rancho, ¿verdad? Él daba vueltas y casi cuando papá, más o menos 1 hora y media era que hacía la siesta, ¿verdad? Y él rezaba el rosario. Durante el tiempo que mi padre dormía, hacía la siesta, le daba vuelta alrededor de la casa un santo varón, el padre Antonio Wax. Y a veces recuerdo que decía, don Darío P. Milpe, el número 1000, ¿qué nombre le iban a dar? Para mí que dijo papá, allá en la chupé más, 1000 era más, ¿verdad? Porque él es el que teníamos, eso fue realmente, siendo él un español, ¿verdad? El que pudimos tener el primer diccionario en guaraní, el padre Antonio Wax. Ernesto Báez. Sí, los compadres Ernesto Báez. Después otro que también. Los hermanos Cáceres. Félix Pérez Cardoso. Sí, también. ¿Y Darío Gómez Serrat? También, es nuestro vecino Darío Gómez Serrat. Venía con... Sí. ¿Era un amigo? Sí, muy amigo de mi papá era.
También cuenta que Emiliano R. Fernández también venía, sí. Venía aquí a tomar unos tragos. Él era muy bohemio. ¿Quién? Emiliano. Sí, Emiliano. ¿Y cantaba acá? Yo no llegué a conocerlo personalmente, pero cantaba, dice. Y era... tenía un carácter muy fuerte. Hay una anécdota que venían a tomar con Emiliano R. Fernández, ellos dicen que una vez vinieron a pie. Vinieron a pie de Asunción. Hijo le dijo, bueno, entre 5 por ahí estaban. Hijo le dijo, papá, ya han de Nagrupi, ya ula, ya de pasaje ya yo puse aperitivo cañizabe. Bien, llegaron cansados y dice que después, justo cuando don José Cañizá, que es señor trinidense antiguo, le puso la caña, un vaso llenito de caña y le dice, llega allí un ciego con un muchacho de 12 años que le llevaba de la mano así. O Sambujió Josu Peja, dice que dijo el ciego, entonces le dijo el señor ayer que estaba atendiendo a don José, le dijo, ay, yo puedo subir un trago, y mi hija dice que le dijo. Había un ciego que le tomó todo el aperitivo y reaccionó. Él se fue, lo entró con un nene de guía, había hecho que era un ciego. Agarró y de un trago tomó todito, un vaso, y se enojó demasiado Emiliano. Eso está en algunos libros, está eso. Y ahí dice que escribió, se enojó Emiliano y don José le dijo, anín depositizamos y llegué tan de llega hasta tan de. Entonces mi papá le convidó un trago gratis. Y ahí se calmó, dice Emiliano. Y el ciego era acá del barrio. Y parece que es una virtud que venía y en un descuido le tomó todo el trago. Se enfureció Emiliano. ¿Qué tomaba él? Pero no sé. Cañita. Y cañita habrá sido cuando eso. Allí surgió el famoso trago ciego. Ahí está, ese tiene su historia. Esa composición que hizo Emiliano R. Fernández, hizo allí en Trinidad, hizo en el Cine Cañiza. Y para mí y para mi familia y para los concurrentes acá del barrio es una reliquia, prácticamente es una reliquia más tratándose del prócer que es el doctor Francia. Y después que la historia rica que de repente los vecinos más antiguos que cuentan de lo que representa. De repente esto era una quinta, era la quinta de Huiraí, según comentan que era la quinta del doctor Francia. Pero esto no era nada, era un despojo de terreno, un despojo de propiedad. Ponerle que yo desde que me sentí 45 años. Y tenía era lindo el licua. Tenía alambre. Después nomás ya se hizo. Había gente que tenía animal, que tenían vacas. ¿Ustedes tomaban agua de ese lugar? Sí, porque se cuidaba mucho y era limpio. Ahora nomás lo que se ensucia demasiado, pero se suele limpiar algunas veces. Y ahora se mudaron todos los vecinos antiguos. Francia apetecó y Francia rogacue. Vamos y roga que. Se hizo la comisión vecinal en tiempos de la señora Evani, era eso. Porque este era un predio baldío, sin dueño, sin nada, y estaba en venta. La municipalidad estaba queriendo vender. Entonces nosotros hicimos un llamado ante la prensa y de ahí surgió que teníamos que tener una comisión para poder armar una plaza otra vez, porque era luego una plaza, solo que se dejó estar y era un despojo de propiedad. Entonces ellos querían vender. Y ahí los pobladores se levantaron todos y logramos hacer la comisión vecinal y hicimos esta pequeña plaza. No voy por historia, porque yo estudié en el Salesiano de Concepción
y sabía que había. Pero mi abuelo acá vivía, Juan Carlito Herrera, me compró este lugar por 15.000 guaraní. Era un yuyal. ¿Había monte acá? Sí, todo esta parte. Toda esta parte. ¿Y el agua acá salía cristalina? Salía cristalina. Pegó cuñaco, ahora vejenjemi. Se cicacuera. Yo heyao. Acá tú sabes, yo se trabajo, güey. A tu paso de cuadra. Y el licuá siempre estuvo ahí. Y bueno, antes era un pocito chiquitito donde era agua manantial era, a pureza total. Y que los pobladores y yo con mi mamá veníamos a llevar el agua porque era el único lugar donde hay agua dulce. Después todos eran salados. Era el único. Sí, el único es que se puede tomar. En balde, sí, y sobre el pasto nomás se lavaba la ropa. Y ahora mandaron todo abajo tierra y sale hacia la otra calle. Sí, se entubó todo. Pero ahí lo que sacaron todo y siempre hay barro. En la otra calle, mira un poco, siempre hay barro ahí. Y hace mucho, hasta que no recuerdo en qué año lo que entró la Corposana. No sé, porque nosotros tomábamos allá de mi vecina, que está ahí atrás de mi casa. Tomábamos porque... Eso supuestamente iba a ser una cascada para que el agua siempre pueda fluir y tener esa vida. Sí, eso es lo que hasta ahora no estamos pudiendo lograr, pero siempre estamos pendientes de nuestra plaza. Como ves, siempre se mantiene limpio. Tratamos siempre de mantener, gracias a los vecinos también. Pero yo recuerdo que hay vecinos que tienen todavía su pozo, que no pueden tomar. Siempre fue el agua de licuá. Y cuando vino la Corposana es lo que se dejó nuestra agua. Empezaron la gente a tirar Corposana y se dejó de lado nuestro licuá. Y cuando nosotros organizamos la comisión vecinal, llevamos en tecnología nuestra agua acá y tenía 99% de pureza. Todavía cuando eso, por más desecho que se tiraban en el licuá, pureza total era. Y en tiempos de Ebony es lo que ellos vinieron a poner un poco mejor, a ponerle caños allá, porque este salía siempre, viste que era a manantial, entonces salía el agua. Entonces se llevó allá, en el otro lado, para que pueda irse ya en el desagüe fluvial, para que el agua siempre esté ahí, pero ya no creo que tenga tanta pureza, ¿verdad? Por el tiempo que pasó ya. Abauzú de Darío Gómez Cerrato. Abauzú sería una invocación al alma de la raza, a ese guaraní primitivo que en algún tiempo fue dueño y señor de estas tierras. Abauzú, Abauzú, genuago y de yuba, coibimo ingobebo cuimba ecacua, derubimo morabo cuarajú gendepúa, hayasún derecabo pijarero ojasá. Deba cueco imaiteo paitima yara, iguazunen baeka abuja ibatu, de pochu sabuano, osuruba mi ara, habu apereimero, panambi oyeroku. Hiraruba payende yuromo he eva, reipo oro he saiba moraihu he yapu. Reguatá, borejobo, viracuera oni eva, habu a, hapo a mindera pepe ipotu. Abauzú, ture unga tesarai pereikoba, ubutuja sururene puambuña hendu. De tapuipe wahema, arandu yejeroba, halbo turenda huepe, ba asuya yuhu. Con este capítulo cerramos la serie de reportajes que hemos hecho aquí en Trinidad, donde hemos descubierto un montón de historias, anécdotas, vivencias, hemos encontrado huellas de presidentes,
mucho patrimonio histórico y sobre todo mucha naturaleza y hospitalidad de la gente.